Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Que si dos se ponen de acuerdo para pedir algo al Padre, Él lo va a hacer por amor a su nombre. Así que, y aquí somos más de dos, vamos a creerle a Dios por este pequeño Eidan. En semanas pasadas, no sé si hacía un mes más o menos, nuestra hermana Chio, o sea, Rocío García, pedía oración por su hijo Eitan. O sea, él era Eitan, estaba también internado en el hospital del niño acá en Lima, Perú. Gracias al Señor, Eitan ya está bien, ya está, va a cumplir un año y estaba feliz y Chio está acá en el programa, ¿no? Gracias a Dios por su amable sintonía. Seguimos orando por Eitan, que su crecimiento, su desarrollo esté bien, pero ahora vamos a orar por Eidan Gael. Este pequeño que le han operado antes de ayer, si no me equivoco, hace 3 o 4 días lo operaron el corazón. Tres añitos tiene, ¿no? Orar también por nuestra querida Débora, nuestra princesa preciosa, que Dios lo bendiga, lo fortalezca, que Dios lo haga crecer espiritualmente y lo lleve a niveles súper especiales, que ella pueda vivir en un nivel sobrenatural de gloria, de gracia y de favor de nuestro Dios. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios todopoderoso y eterno, muchas gracias por el milagro de la vida. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de orar los unos por los otros. Tu palabra dice, orad los unos por los otros, orad sin cesar. Y sean conocidas vuestras oraciones con toda súplica, con todo clamor y ruego, dice tu palabra. Rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, por este pequeño Eidan Gael, que es hijo de nuestra hermana Diana. A él lo operaron, tú lo sabes. Lo operaron en el hospital del niño hace unos días y ya le han cerrado el tórax, está en un proceso de recuperación. Debo suponer que es de riesgo y todo. Obviamente es muy pequeño para una operación de esa naturaleza, pero no hay nada que escape tu control y tú conoces nuestros pensamientos y nuestro corazón. Tú, Señor, en este día me llevaste a un pasaje que probablemente lo haya leído en otro momento, pero hoy como que cobró peso, como que me tocó esta tarde este pasaje que está en Job 42:2 dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Leí ese pasaje ahora y me conmovió todo mi ser y tú lo sabes, Señor. Y era para este momento, ¿no? Cuando le responde Job a Jehová y le dice, yo conozco que todo lo puedes. Job reconoció que nuestro Dios Jehová de los ejércitos es todopoderoso, que él todo lo puede. Y dice también, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Tú conoces mi pensamiento, el pensamiento de mis hermanos, el pensamiento de Diana, tú lo conoces, Padre, y nada escapa a tu control. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien, pensamientos bendecidos, pensamientos de paz, pensamientos de prosperidad, pensamientos de sanidad, de vida abundante y no de calamidad, para darte el futuro que tú anhelas. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias porque tú tienes buenos pensamientos para nosotros. Y gracias porque acá Job reconoce que no hay pensamiento que se esconda de ti. Señor, tú conoces nuestro corazón. Oramos por el pequeño Eitan en esta noche. En el nombre de Jesús enviamos tu palabra de poder, esa palabra sanadora, que pueda curar, restaurar
todo el tejido que han cortado, que han abierto, Señor, en el tórax de este pequeño. Oramos por fortaleza para su corazoncito. Oramos para que seas tú, Señor, soplando aliento de vida en este pequeño en el nombre de Jesús. Para que ese corazón sea fortalecido y cicatrice más rápido de lo normal. Que tú toques este cuerpecito pequeño, Señor, y lo restaures y lo sanes. Y que fortalezcas a la mamá de Ana para que ella pueda seguir creyendo y confiando en ti. Que ella pueda saber, entender que no está sola en esto, que hay todo un equipo aquí. Y todo este equipo de este café está orando por este pequeño, en el nombre de Jesús. Amoroso Dios, encomendamos en tus manos la vida de Itán Gael en el nombre de Jesús. Lo bendecimos. Enviamos tu palabra de poder conforme al Salmo 107:20 que dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Señor, oramos por nuestro pequeño bebé, Itán Gael, en el nombre de Jesús. Que tú lo bendigas y lo restaures, por favor, Padre. Eterno Dios, también oramos por nuestra querida Débora, esta princesa preciosa que cada noche nos alegra con su sonrisa, con su alegría, que nos transmite. Verlo sonreír, Señor, es ver tu gracia. Padre bueno, realmente eres maravilloso, Señor. Te adoro y te bendigo en esta noche. Y oro por Débora en el nombre de Jesús. Bendícela, bendícela. Levanta de ella una Débora como la Débora de la Biblia, una guerrera de Dios, empoderada con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que tu gracia sea, Señor, siempre con Débora y con su mamá Rita y con todo su entorno, con sus familiares, sus seres queridos cercanos, que seas tú cercando su casa con un vallado de fuego. No, gracias a Dios por su amable sintonía. Seguimos orando por Itán, que su crecimiento, sea y sino que su desarrollo esté bien. Pero ahora vamos con ellos en el nombre de Jesús. Gracias por vamos a orar por Eidan Gael. Este pequeño que le han operado antes de ayer, si no me equivoco, hace 3 o 4 días lo operaron el corazón. Tres añitos tiene. ¿No? Orar también por nuestra querida Débora, nuestra princesa preciosa, que Dios lo bendiga, lo fortalezca, que Dios lo haga crecer espiritualmente y lo lleve a niveles súper especiales. Que ella pueda vivir en un nivel sobrenatural de gloria, de gracia y de favor de nuestro Dios. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso y Eterno. Muchas gracias por el milagro de la vida. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de orar los unos por los otros. Tu palabra dice orar los unos por los otros, orar sin cesar. Y sean conocidas vuestras oraciones con toda súplica, con todo clamor y ruego, dice tu palabra. Rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, por esas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges pequeño Eidan Gael, que es hijo de nuestra hermana Diana. A él lo operaron, tú lo sabes. Todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. El bien y la misericordia te seguirán, Senó, todos los días de tu vida, conforme a la palabra. Lo operaron en el hospital del niño hace unos días y ya le han cerrado el tórax, está en un proceso de recuperación. Debo suponer que es de riesgo y todo. Obviamente es muy pequeño para una operación de esa naturaleza, pero no hay nada que escape tu control y tú conoces nuestros pensamientos y nuestro corazón. Tú, Señor, en este día me llevaste a un pasaje que probablemente lo haya leído en otro momento, pero hoy como que cobró peso, como que me tocó esta tarde este pasaje que está en Job 42:2 dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Leí ese pasaje ahora y me conmovió todo mi ser y tú lo sabes, Señor. Bendice a su esposo, bendice su hogar, bendice sus proyectos, sus sueños, Señor. Y era para este momento, ¿no? Cuando le responde Job a Jehová y le dice, yo conozco que todo lo puedes. Job reconoció que nuestro Dios Jehová nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Vamos de los ejércitos es todopoderoso, que él todo lo puede.
Y dice también, Habíamos y que no hay titulado el tema, pensamiento la fe viene que por el se oír, esconda y el de ti. temor Tú conoces mi también viene por el oír. pensamiento, el Así pensamiento de mis como, hermanos, el ¿no? Cuando escuchas pensamiento la de palabra de Diana, tú lo Dios, conoces. viene la fe. Porque la fe viene por el oír y el oír y el oír, dice Romanos 10:17, ¿verdad? No es que viene un hermano ungido, Padre, pone y sus nada manos en escapa a tu ti control. y venga la Jeremías fe, 29:11 aumenta la fe. dice, porque yo sé los Muchas veces han venido, pensamientos que hermano tengo Max, ore acerca por de mí para que vosotros. mi fe aumente. Eso no es correcto, no es bíblico. Yo le digo, no puedo orar por eso. La fe no viene por eso. No viene así. La fe viene por el oír y 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 el oír por la palabra de Dios. Así viene la fe. Pensamientos de Hay otra bien, forma. pensamientos Si bendecidos, habría otra forma, el pensamientos Señor de lo habría paz, escrito en la Biblia y pensamientos de nosotros prosperidad, usaríamos eso. pensamientos de Así que sanidad. también hice una aclaración ayer, que una cosa es leer y otra cosa es meditar. Cuando lees la Biblia, como lees un cuento, como lees una novela, como lees una historieta, ¿no? Como lees, digamos que De el vida, de vida bestseller que ha salido abundante este y mes, no de calamidad, lo lees para darte de el una manera futuro que tú ilustrativa. anhelas. Y lo vas a Aleluya. ir. No, puede ser que no cambie nada en ti, puede ser que no seas transformado, pero la Biblia dice que meditemos en ella. Gracias, Padre. Ayer Gracias decía, yo porque tú tienes compartía, buenos en Salmo pensamientos 1, para 1 nosotros. dice, ¿no? Y gracias porque acá Bienaventurado el Job varón que no reconoce anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, si en la palabra de Jehová, medita, que no hay pensamiento medita de día y que se de noche. esconda de ti. Señor, Porque será como tú árbol conoces nuestro plantado junto a corazón. corrientes de agua, que Oramos da por su el fruto a su pequeño. tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero habla de una meditación, no solamente de una lectura así de paporreta, ¿no? No. Este pasaje que acabo de compartirles, Eitan, en de esta Job noche, en el nombre de 42:2, Jesús, me enviamos tu tocó mi palabra de corazón y le he poder, leído 5 esa veces, es tan palabra pequeñito, solamente son sanadora. 2 líneas, pero le he leído 8, 10 veces en un ratito, ¿no? Y respondiendo Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Le está diciendo Job a Dios. Le dice, Señor, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se restaurar de todo el tejido que han cortado, que han abierto, Señor, en el tórax. Entonces comencé a meditarlo, ¿me entiendes? A meditarlo. Para su corazón. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decirnos Dios a través de este pasaje? Ese es meditar, escarbar, rumiar, ¿no? Sacarle el jugo. Oramos para que seas tú, Lo Señor, mismo le dice a Josué. aliento de En vida. Josué 1:8, El Señor le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Es una promesa de Dios, pero dice medita la palabra, medítala, medítala. No solamente lo leas así como leerte un cuento, como un libro de historia. No, medita, ¿qué quiere decirte la palabra? Dale lugar al Espíritu Santo que te hable, que ella pueda saber, que salte para vida eterna de aquí, de las Escrituras, porque la palabra de Dios es vida y vida abundante, porque la Biblia y Dios son uno solo. Dios y su palabra son uno solo y la Biblia no falla, porque Dios no falla. Cuando tú meditas en la palabra, cuando tú la meditas, entonces, de un pasaje que probablemente tú lo hayas leído en alguna otra oportunidad, donde no saltó esa palabra para vida para ti, tú pasaste por encima. Yo he leído esta parte de Job, porque el libro de Job yo lo he leído, no sé si 3 o 4 veces, no me acuerdo, ¿no? He pasado por ahí, pero no ha saltado para vida como lo saltó ahora. Pero ahora sí, ahora en la tarde. Y saltó para mí, dije, ¿qué? Aquí estaba este pasaje y yo no lo sabía. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, busquemos esa comunión con Dios a través de su palabra. Cuando queramos que Dios nos hable, vamos a su palabra. Y Él nos va a hablar a su palabra. Cuando nosotros queremos una conversación, una conferencia con Dios, cuando queremos tener intimidad con Dios, una conexión con Dios,
Entonces es Enviamos tu cuando palabra oramos. de poder conforme al Salmo Y cuando 107:20, oramos, que dice, envió no solamente su seamos palabra y los nosotros, sanó y los ¿no?, libró de su ruina. Señor, unilateralmente oramos lo por que nuestro lanzamos nuestro pliego de reclamos, pequeño bebé. ¿no? Te Señor, llamo, ayúdame, Israel, en el Señor, nombre de bendíceme, Jesús. Señor, provéeme, Tú lo Señor, bendigas, ayúdame, Dios, Señor. por favor, ¿No? Padre. Eterno Dios, también No. oramos por nuestra querida Débora, Cuéntale tus esta cosas a princesa Dios, porque preciosa ¿qué que dice acá cada el noche pasaje que hemos leído? Que no hay pensamiento nos alegra con su sonrisa, de con su ningún hombre alegría, que para el Señor que nos esté oculto, transmite verlos. y que el Señor todo lo puede. Interesante, ¿verdad? Probablemente en algún momento, en algún espacio de nuestra vida, nos sentamos debilitados. Sí, la hermana Sonreír, Titiana Señor, es ver tu gracia. hace unos minutos Padre envió bueno, al chat este realmente pedido de eres oración, maravilloso, Señor. porque necesita Te adoro, saber te que hay bendigo, hermanos que están orando con y oro ella, están por orando por ella Débora en el también y nombre por de su Jesús. bebé. Bendice. Sentir que está cubierto de Levanta oración. de ella una Eso es Débora bueno. como la Débora de la Biblia. No hay cosa Una más maravillosa guerrera, para mí que me diga un hermano o una una hermana, guerrera de Dios, estoy orando por ti, hermano. empoderada con Estamos el orando poder de por tu ustedes, por Espíritu Caleb y Santo, por... Señor. Para Que mí tu es una gracia sea, bendición. Señor, Me siento siempre feliz. con Me siento Débora y con gozoso su cuando dicen, familita y con todo hermano su Max, entorno, estamos con sus orando por familiares y ustedes. seres queridos cercanos. Que Oh, seas tú digo, cercando se tu abren los casa como cielos para mí. vallado de fuego. No, Se abren los gracias a cielos, Dios digo, por gracias, su amable Señor. sintonía. Gracias. Seguimos orando por Eitan, que su Para que nada crecimiento, Me falte, siento para que bien. nada, que su Señor, De crecimiento, veras, escasee me ahí, siento muy sino bien que su cuando desarrollo por esté favor, bien. alguien Pero me ahora dice, vamos, con ellos en el hermano, nombre de Jesús. estoy Gracias orando por por ti. vamos a hermano orar por Zenón. Estoy Eidan, orando por el programa, Eidan estoy orando por Gael. ustedes. Este pequeño que le han Gracias, operado Señor. antes de ayer, si no me Willy, equivoco, hace Pastor 3 o Willy 4 está días le esta operaron noche el su corazón, ¿no? compañía. Pastor Willy Tres siempre añitos levanta a las tiene. 3 de la Podemos mañana. Orar también todos por los nuestra días querida Débora, parte de nuestra su princesa rutina de él. preciosa, ¿no? Sufrimos Que Dios los lo mismos bendiga, lo Y fortalezca, que y Dios él me dice, yo estoy orando nos por ustedes, hermano Max. Genial, les digo, muchas gracias. Y otros hermanos nosotros también, orar. de cuando en cuando nos vemos y me dicen, estoy orando por ti, hermano, estoy orando por ustedes. El Señor puso en mi corazón orar por ustedes. Me siento muy bendecido. En fin, anoche nosotros veíamos en Primera de Reyes 19:8. Ya nosotros explicamos todo lo que hizo Elías. Era un hombre que abría los cielos con sus oraciones. Era un profeta, un hombre, un varón de Dios muy peculiar. Era un tipo, ¿no?, que realmente era de armas tomar y de cabeza rodar. Sí, se cortó la cabeza de 450 sacerdotes de Baal. Ese era Elías. Era bravo de bravos. Abría el río para que pueda pasar por ahí en seco. Hacía que descendiera fuego del cielo. Ya nosotros anoche lo vimos, esto, ¿verdad? Entonces, vamos avanzando ya para poder concluir esta noche este tema. Entonces, decíamos que Jezabel, esta vieja bruja, hechicera, hija del diablo, se casa con Acab. Acab era el rey de Israel. Y esta destruye todos los templos de alabanza, de adoración del Dios de Israel y construye templos para Baal y para Acera, ¿no? Entonces, mata a los profetas de Dios, a los profetas de Israel, los manda a matar. Y en su casa, en el palacio, en su mesa comían 450 sacerdotes de Baal y 400 y tantos sacerdotes de Acera. Entonces, fíjense, 800 sacerdotes estaban ahí con ella y ella era una sacerdotisa. El padre de este era el rey, ¿no? Era un rey y se llamaba Bet Baal. Mira el nombre que tenía el tipo, ¿no? Entonces, mis hermanos, nosotros vimos eso anoche y Elías le dice al rey acá, tráeme a toda la gente acá al Monte Carmelo y vamos a hacer una barbacoa aquí y voy a cortar la cabeza de todos esos sacerdotes de Jezabel, tu mujer. Y eso fue lo que sucedió. Entonces aquí, en el capítulo 19 de Primera de Reyes, lo leímos anoche, pero vamos a leerlo de nuevo porque quiero centrar el mensaje aquí. Acá, en el verso 1 del capítulo 19 de Primera de Reyes, dice: Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas.
profetas de Baal los había cortado el cuello, ¿no? Entonces aquí dice, en el verso 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. El verso 3 dice, viendo pues el peligro, está hablando de Elías, o sea, viendo el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Acá viene, digamos, la parte medular de lo que sería el título del mensaje. La fe viene por el oír y el temor también viene por el oír. Así como la fe viene por el oír la palabra de Dios, el temor también viene por el oír la palabra del diablo. Cuando, cuando alguien viene y te dice, ¿no? Que te vas a morir, o te quiere matar, o te van a asaltar, o te van a extorsionar, o que hay un sicario que ya está pagado para darte vuelta, entonces, ¿qué pasa contigo? Tienes miedo, ¿cierto? Te invade el temor. O cuando dicen están haciendo reclaje a tu familia, mira, tus hijos ya saben en qué colegio estudian, a qué horas salen, a qué horas tu hija va al colegio, ya lo saben todo. Y tienes que dar un dinero para que no atenten contra ellos. ¿Qué pasa contigo? Obviamente vas a entrar en temor, ¿correcto? Entonces, ¿qué escuchaste? Una declaración negativa y eso evidentemente vino cargado de una energía negativa y se posicionó en ti. Lo mismo que vas al médico porque tienes una dolencia, porque tienes una afección en tu cuerpo, y el médico, ¿no? Que últimamente se están caracterizando por poner la fecha de vencimiento a la gente, ¿no? Te dan 3 meses, te dan 6 meses de vida, ¿no? Arregla tus cosas, ya de aquí ya fuiste, te cae la pecueca, ¿no? Ya, ¿no? ¿Sí o no? No, ese cáncer es maligno, y yo trato ese tipo de cosas y yo sé, y así que, ¿no? Dile a tus familiares ya que arregle todo. O sea, están haciendo el papel de diosesillos, disponiendo de la vida de la gente y poniéndole la fecha de vencimiento, su fecha de expiración ahí, ¿no? Entonces, hermano, nadie se va antes de su hora, decía mi difunta abuela. El Señor sabe cuándo nacemos y sabe también cuándo vamos a partir. No será porque un médico te lo dijo o porque un brujo te lo dijo. No será eso. Ahora, si tú colaboras con eso, entonces por ahí que te cae la pecueca. Pero si tú confías en el Señor y sabes que el Señor tiene todos tus días contados, que tú puedes declarar con fe, no moriré, sino que viviré y contaré tus maravillas, independientemente cómo estés o cómo te sientas o el diagnóstico que tengas. Porque la verdad es que la última palabra lo tiene el Señor. Ahora, ese es el caso de la persona que está delicada de salud. Ahora, quiero decirte también, en honor a la verdad, que no necesitas estar enfermo para morirte, por si acaso. Les comenté también noches anteriores. Una mañana, el 15 de marzo, de hace 3 años, mi esposa, mi hijo Caleb y yo fuimos a recoger su carro de una cochera donde estaba encargado ese vehículo, ¿no? Tomamos desayuno en la casa, fuimos a recogerlo y solamente ella manejó 5, 6 minutos, exagerando su auto. Un accidente, mi esposa no estaba enferma, no estaba, digamos, con un diagnóstico terrible, malo, que iba a morir, no tenía nada de eso. Solo hicieron falta una fracción de segundos, una mala maniobra, un accidente seguido de muerte. Entonces, puedo decirles con autoridad que no necesita usted estar enfermo para morirse. No, por favor, olvídese de eso. Olvídese de eso. Entonces, hermanos amados, nosotros veíamos cómo el profeta Elías era testigo de excepción de cómo él podía abrir los cielos.
que él sobrenaturalmente operaba en el nivel sobrenatural sobre las cosas. Decíamos anoche que el Señor a todo ser humano le ha dado los 5 sentidos, con los que operamos en este mundo natural. El tacto, el oído, el gusto, ¿no? La vista. Tenemos 5 sentidos para relacionarnos con nuestro mundo natural. Pero nos ha dado un sentido, ¿no? Para comunicarnos, para conectarnos con el mundo espiritual, con el mundo sobrenatural. Y esa conexión se llama fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es lo que veíamos nosotros anoche. En tanto, Elías estaba conectado, escuchando la voz de Dios, y nosotros vimos anoche como en el verso 17 dice, verso 17:1 de Primera de Reyes, entonces Elías era de los moradores de Galad y dijo acá, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy yo, que no lloverá, ¿no? Ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Él habla a través del Señor. Entonces aquí dice en el verso 8, vino luego palabra de Jehová diciendo, o sea, él se mueve con la palabra que Dios decía. Aquí en el verso 2 dice, y vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente. En el verso 8, otra vez, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, es decir, cuando él hablaba lo que el Señor le decía, entonces estaba conectado con el poder sobrenatural de Dios. Pero ¿qué sucede? Él hizo todas esas cosas, esas señales, esos milagros, en tanto él estaba conectado con la palabra de Dios. Y dijo Dios, y él lo hacía. Y dijo Dios, y él lo cumplía. Y dijo Dios, y él obedecía. Pero aquí, en el capítulo 19, en el verso 2, aquí ya no le dice Jehová, no le dice Dios, sino ¿quién es el que le dice? Jezabel, la vieja bruja, le dice. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Es decir, en otras palabras, le dijo, mañana te voy a matar. Mañana a estas horas estás muerto, Elías. Eso es lo que literalmente decía, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el verso 3? Viendo pues el peligro, se levantó y se fue. ¿Qué le parece? En un momento, él está operando bajo la obediencia de Dios, bajo la palabra de Dios, él hace proezas, señales y milagros. Hace que haya sequía, que no haya lluvia en la tierra por 3 años y medio. Después él dice que llueva ahora y llueve, comienza a llover. Después dice que descienda fuego del cielo y que consuman la ofrenda, y tal cual sucedió. Y cuando él iba caminando por ahí y tenía que cruzar el río, saca su manto, ¿no? Y golpea el agua con su manto y el agua del río todo se abre, ¿no? Se separa para que él pueda cruzar sin mojarse y sin ahogarse. Ese era Elías. Pero en este momento no escuchó a Dios, sino que escuchó a Jezabel. ¿Y qué dice el verso 3? Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Entonces, mis hermanos, esto nos lleva a una reflexión. Evidentemente, la palabra de Dios dice, aquel que se cree firme, mire que no caiga. O sea, nosotros no debemos sentirnos que, es que yo, pucha, ya tenemos 1350 noches compartiendo la palabra, ya, pucha, que nosotros ya estamos en otro level. Olvídalo, olvídalo, olvídate. No es así. No es que yo ningún domingo me pierdo a la iglesia con lluvia, con sol, con truenos, con relámpagos. Yo sí o sí voy a la iglesia. Olvídate. No, yo comulgo todas las... Olvídate. Eso no funciona así. Lo voy a demostrar porque, fíjese, es interesante. Por ejemplo, en este caso, Elías, el profeta que hacía prodigios, señales y milagros, por un momento de cansancio, de fatiga, cuando viene el mensajero y le dice, Jezabel ha dicho
que mañana a estas horas tú ya eres muerto. Elías, ya fuiste. Decretaron tu muerte. Ahora, eso tenía de alguna manera un peso de verdad. ¿Por qué? Porque Jezabel ya había matado a todos los otros profetas. Ya los había mandado a matar. O sea, no era novedad. No estaba alardeando. Esta vieja sí mataba gente. Entonces, mis hermanos, Elías agarra y se va. Obviamente el Señor conduce todo su camino, lo lleva a otro nivel espiritual, lo lleva a compartir en otros pueblos, en otras ciudades, y bien, ¿no? Entonces, nosotros queremos ver aquí qué pasa con Pedro, para que vean que cuando nosotros nos alejamos de la palabra o por un momento salimos del enfoque, sacamos nuestra mirada de Jesucristo, el autor y consumador de la fe, podemos tener graves problemas. Y se los digo así, tal cual, clarito, clarito, clarito. Fíjese, están los discípulos en una barca, el Señor les dijo en la orilla, dice, vayan avanzando ustedes, ¿no? Mientras yo voy acá a despedir a la gente, voy a orar un rato. Y ellos comenzaron a remar. Estaban en medio mar, medianoche, la tercera vigilia de la noche, debo suponer que eran las 2 de la mañana, ¿no? Oscuro, ¿verdad? Y se levanta una gran tormenta. Y ellos estaban luchando ahí, tratando de mantener la barca a flote. Y ve que ya en la oscuridad viene alguien así, iluminado, caminando sobre el agua. ¿Y qué dijeron ellos? Un fantasma, un fantasma. Es lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, y el Señor seguía caminando sobre el agua y se venía hacia ellos. Y ahí Pedrito, el más impulsivo, lo mira. Eso no es. Y le dice, maestro, ¿eres tú? Sí, yo soy Pedro. Si eres tú, maestro, haz que yo vaya hacia ti. Y el Señor le dijo, ven, Pedro. Y fue el que se atrevió, aún en la tormenta, aún tenía los ojos puestos en Jesús y él sacó sus pies del barco y comenzó a caminar en el agua. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice que al oír el fuerte viento, al ver las olas gigantescas, tuvo miedo y se comenzó a hundir. Entonces, ¿voy a criticar a Pedro? No. ¿Voy a juzgar a Pedro? No. ¿Voy a condenar a Pedro? No, en absoluto. Voy a compartir la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? De que nosotros tenemos que caminar puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No importa si el viento sopla con mucha fuerza, no importa si las olas embravecidas te quieren ahogar, tú no puedes quitar tu mirada del Señor. Porque tan pronto Pedro miró a los costados y miró las olas y miró el mar embravecido y el rugido del mar y los vientos fuertes, entonces se comenzó a hundir. ¿Correcto? Elías por un espacio escuchó la voz de Jezabel, la amenaza de Jezabel, y aun cuando él había hecho prodigios, señales y milagros minutos antes, esta amenaza lo asusta, lo espanta y dice, tuvo miedo y se fue. Ahora Pedro está caminando en el agua y mientras miraba a Jesús, él caminaba sobre las aguas. Pero tan pronto sacó sus ojos de Jesús, comenzó a hundirse. Y le dijo, maestro, que me ahogo. Y el Señor Jesús ya estaba cerca y le tomó de la mano, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Una cosa, ¿verdad? Y una cosa tremenda, que escuchó el estruendo, escuchó las olas, escuchó el fuerte viento, no escuchó a Dios. En tanto él escuchaba a Jesús, cuando le dijo ven, él comenzó a caminar sobre esa palabra. Cuando el Señor le dijo ven, no le dijo ahí húndete, pues no, le dijo ven. Y él caminaba hacia él.
Ahora, con el mismo Pedro, están todos los discípulos reunidos y el Señor Jesús les pregunta a sus discípulos, le dice, muchachos, ¿quién dice la gente que yo soy? Y los muchachos le dicen, y se quedan pensando, dice, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros saltan por ahí y dicen, otros dicen que tú eres Jeremías, y otros dicen que tú eres Elías. Es lo que contestaron los discípulos. Y Pedrito, Peter, el impulsivo, dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo, ¿no? Y le dijo, ¿no? Todo lo que atares en esta tierra será atado en el cielo y todo lo que tú desatares en esta tierra será desatado en el cielo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esa confesión. ¿De qué? De que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente. Esa era la roca sobre el cual edificaría la iglesia. Hay una congregación por ahí que dice que Pedro es la roca sobre el cual edifica la iglesia. No, pues no iban a edificar sobre una persona. No, eso no es correcto, eso no es bíblico. Hay una mala interpretación allí. El Señor Jesús no dijo sobre Pedro, no, 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 no. Mi iglesia va a estar sobre él. No, no lo dijo. Dijo sobre esta roca. ¿Y cuál era la roca? La confesión que estaba haciendo. ¿De qué? De que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente. Y le dijo, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces pasaron unos minutos. Le dijo, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, ¿verdad? Por haber hecho esta confesión. Pasan unos minutos, ¿no? De la cháchara, de la conversa ahí, y el Señor dijo, es necesario que yo me vaya otra vez a Jerusalén porque necesito sufrir allí, ¿no? De parte de los ancianos, de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos. Él ya lo sabía todo. Y ahí es donde Pedrito, Peter, el impulsivo, otra vez se levanta. En la primera confesión, él estaba conectado con el Señor, porque le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero cuando él le dice, mira que tengo que ir a Jerusalén porque es necesario que tenga que sufrir y padecer mucho en Jerusalén, le dijo, no, olvídate, por favor, ten compasión de ti, le dice Pedro al Señor Jesús. Le dije, maestro, ten compasión de ti, nunca te acontezca tal cosa. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. Están estableciendo la diferencia, ¿verdad? En un momento estaba fluyendo con el poder de Dios, con el Espíritu Santo de Dios, pero en otro momento se dejó llevar por sus emociones, que muchas veces las emociones son las que nos engañan, nos equivocamos por ser muy emotivos, y hace una confesión carnal. No, no te vayas, no te acontezca tal cosa, ten compasión de ti. Era su parte humana, su parte natural. Y ahí es donde el Señor Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en un momento dejó el enfoque del Señor, que el Dios tenía su propósito con Jesucristo y que tenía que cumplirse sí o sí. Y él dijo, no te acontezca eso, ten compasión de ti. Entonces, él está operando bajo otra palabra. O sea, él está oyendo de otra fuente. Aquí ya no estaba, ¿no? Lo que el Señor Jesús le dijo. Esto no te lo ha revelado carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pero en unos minutos después, ya no estaba en esa conexión, sino que ahí ya viene su carne y su cuerpo para decirle, no te acontezca esto. Y el Señor le decía, apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. Ya vieron la diferencia, ¿verdad? ¿Qué cosa estamos escuchando? ¿Estamos escuchando lo que el Señor nos está hablando? En tanto Elías se movía
Y el Señor le dijo a Elías, y vino palabra de Dios a Elías, y Dios le dijo a Elías, y vino palabra de Dios, ¿no? A Isaías, y vino palabra de Dios a Jeremías, y vino la... Entonces, cuando nos alineamos a la palabra de Dios, ¿no? Y no solamente que la escuchamos, sino que dejamos que esa palabra sea la que moldea nuestras vidas, entonces nosotros seremos realmente transformados. Porque si no, va a haber un cambio nada más. Y cuando hay un cambio en una persona, está susceptible a que pueda caer otra vez, a que pueda volver al charco, a que pueda volver al fango otra vez. Solo ha sido cambiado. Pero en noches anteriores explicábamos qué cosa era una transformación. Cuando el Señor en nuestras vidas hace una transformación, cuando Él viene a morar en ti, eres transformado. Y cuando eres transformado, hay una metamorfosis en ti. ¿Por qué? Segunda de Corintios 5:17 dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Porque cuando hay un cambio nada más, eres susceptible a que vuelvas otra vez a tu vómito. Pero cuando eres transformado ya no. Explicábamos en noches anteriores cómo una larva, una vez que ya pasa su proceso de ser larva y sale una hermosa mariposa, esa hermosa mariposa comienza a volar y se va. Y esa hermosa mariposa nunca más volverá a ser una larva. Morirá como mariposa, ¿correcto? Del mismo modo, ¿no? Hablábamos del renacuajo, un renacuajo, ¿no? De una rana. Ese renacuajo va evolucionando, finalmente le salen las patitas, la colita se le desaparece, le salen las patitas y comienza a nadar en el agua y se convierte en una rana. Y esa rana ya sufrió la transformación, la metamorfosis, y ya nunca más va a volver a ser un renacuajo. Igual nosotros ya nunca más vamos a volver a ser renacuajos. ¿Verdad? Ya no. Por el beso de Dios nos hemos convertido en príncipes y en princesas. Éramos de repente un sapo horrible, una rana así chusca, ¿no? Pero ¿qué pasó? El Señor Dios Todopoderoso, con un beso de Él, con un toque de su amor, nos convirtió en príncipes y en princesas. Ya nunca más volveremos a ser sapos o volveremos a ser ranas, porque hay una transformación. ¿No les parece maravilloso eso? Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, y la otra vez en que Pedro cayó es la noche misma en que el Señor Jesús es entregado. Él estaba escondiéndose y le dijo, maestro, yo soy capaz de irme contigo hasta la muerte, no solamente ya. Y el Señor Jesús le dijo, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. ¿Verdad? Ustedes también conocen esa parte de la historia. ¿Qué sucedió? Que el gallo no cantó hasta que vino por ahí una de las muchachas que estaba ahí atendiendo, qué sé yo, sirviendo ahí. Le dijo, tú también eres uno de ellos, porque hablas igual que los galileos. No, no, le dijo, muchacha, te has equivocado. Yo no soy de acá. Le dijo, yo, fíjate mi acento, yo soy de Guayaquil. Le dijo, yo soy guayaquileño, le dijo. Yo no soy limeño. Ok. Entonces, y 3 veces lo negó al Señor en esa noche. ¿Qué pasó? Tuvo miedo. Sacó sus ojos de Jesús en ese momento. No operó bajo el poder sobrenatural de Dios, sino que se dejó llevar por el temor que lo iban a sacrificar, le iban a colgar a él también en ese momento. ¿Verdad? En 3 espacios. Ahora, vamos a dejar un rato a Pedro y vamos a ver al rey David. El rey David era un estratega militar, un rey, el mejor rey que ha tenido Israel, reinó 40 años en Israel. Y en su espacio, en esos 40 años, nadie le ganó una guerra a Israel. Impresionante, tremendo, ¿no? Pero ¿qué pasa? En el tiempo de la batalla de la guerra, que normalmente David era el que llevaba a la gente a la batalla. Él no mandaba a la gente a la batalla, sino que él se iba con ellos.
Ese era David. No era pues ese jefe que mandaba a la gente a la batalla, ese general que mandaba, no. Él era ese líder que decía, ojo al guía, vamos. Y se iba, ¿verdad? Con ellos. Así pasó su vida. Pero, un momento, en un espacio negro, en un tiempo complicado de la vida de David. Entonces, él agarra y en lugar de estar con su ejército en la guerra, él regresa al palacio. Y se regresa al palacio, está ahí en su terraza, tomando el sol, tomándose un pisco sour con pisco peruano, ¿no? Disfrutando de la buena vida. Y, ups, y ve allá en el terrado de ahí a la otra cuadra a una mujer bañándose, obviamente desnuda. Y era Betsabé. Entonces, él se quedó mirando más de la cuenta. El pecado no estaba en que por ahí estaba pum, y lo vio. Eso no era el pecado. El pecado es que se quedó mirándola. Y al quedarse mirando, la codició. Y dijo, yo quiero estar con esa mujer. ¿Quién es ella? Tráigamela. Él era el rey. Y bueno, sus deseos son órdenes. Y la trajeron. Y ustedes saben ya lo que pasó, ¿verdad? Ya no tengo que contar esa historia. Porque en 1350 noches que ya hemos contado varias veces esa parte. Entonces, fue un momento negro de la vida del rey David. Fue un espacio calamitoso, triste. Por 5 minutos de pasión hormonal, este cae en desgracia. Y la maldición de eso va a llegar hasta las generaciones venideras de David. De ahí para adelante la sangre no se apartó de la casa de David. La Biblia lo dice. ¿El Señor le perdonó? Sí. Él se arrodilló, clamó, ayunó y el Señor lo perdonó. Pero la consecuencia de su pecado iba a acarrear el resto de su vida. Un hermano matando a su hermana, y ellos eran hijos de David, diferentes madres, por cierto, pero una cosa terrible, ¿verdad? Entonces, por un espacio en su vida, David se equivocó. Y eso fue que lo llevó de alguna manera a sufrir mucho y a ver que su familia, sus hijos, incluso uno de ellos, atentó, complotó para matarlo a él, para sacarlo de rey, para que su hijo fuera rey. Incluso llegó a ese nivel. Ahora, la otra parte donde David también falla es cuando él estaba muy sosegado porque ganaba todas las guerras y él estaba bien, estaba prominente, estaba relevante, estaba bien. Entonces, David comete el error de censar al pueblo, de mandar a hacer un censo. Él dijo, quiero saber cuántos guerreros tengo. Quiero saber con cuántos hombres de guerra cuento. Quiero saber cuántos carros de guerra, quiero saberlo todo. Para hacer, y agarró su tablero ahí para anotarlo todo. Dijo, necesito esa información. Y no le pidió la dirección a Dios. Hasta ahí, él se encomendaba a Dios para todas sus batallas y era realmente el Señor el que lo defendió frente a Goliat. Cuando se enfrentó a Goliat, él bajó a enfrentar a Goliat, no mirando a Goliat, mirando al Dios todopoderoso que estaba por encima de Goliat. Amén. Y entonces Goliat vino a hacer un chancay de 20, una chancleta ahí, y le cortó la cabeza. Cuando estaba perseguido por Saúl, él era el que clamaba. David clamaba, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Entonces, mis hermanos, cuando David iba de acuerdo a la palabra de Dios, al mandato de Dios, prestándole oídos a Dios, él era un guerrero invencible, indestructible. Pero en ese momento, en ese espacio, él dice, quiero saber con cuánto cuenta, cuántos guerreros tengo. Y eso lo molestó al Señor, Dios. Dijo, ¿por qué has hecho el censo? Y vino castigo para él. Y le dijo, acá, escógete, todavía Dios le dijo, escógete 3 castigos.
de estos tres, escógete uno. Mira que le da todavía a David a escoger cuál de los castigos quería. Yo eso lo puedo compartir el viernes de los tres castigos. Quiero crear la expectativa, porque el Señor le dice, te voy a castigar, ¿no? Pero te voy a dar para que escojas uno de los castigos. Y obviamente tuvo que David escoger uno. ¿Quieren saber eso, verdad? Yo se los cuento el viernes. No hay problema, no se preocupen, vamos a llegar al viernes. Entonces, por estos dos espacios, David perdió la visión, perdió la óptica, sacó los ojos del Señor y se fue, por un lado, a Betsabé, con la que pecó, y por el otro lado dijo, bueno, a ver, quiero contar con cuántos hombres tengo, cuando todas sus batallas el Señor le había dado la victoria, no porque confiaba en sus hombres, sino porque confiaba en Jehová de los ejércitos, en el Rey de Israel, en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Ese era el punto. Él perdió estas dos veces por sacar su enfoque, por quitar sus ojos del autor y consumador de la fe. Del mismo modo, podríamos hablar de Sansón. Sansón nació nazareo, que no iba a pasar navaja por su cabeza, y él tenía una misión, él era un juez. ¿Para qué? Para destruir a los filisteos, que eran los enemigos de Israel. Y cuando Sansón estaba obedeciendo a Dios, él era indestructible. Era indestructible. Nadie podía contra él. Con la quijada de un asno, ¿no? Mató a 1000 hombres, a 1000 filisteos los mató con una quijada, ¿no? Entonces, ese era Sansón. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Sansón? Él también, por unos minutos de pasión hormonal, pasa por ahí una rubia tentación llamada Dalila, una filistea así bien interesante, y Sansón, casi un Sansón, se queda mirándolo más de la cuenta y bueno, el resto de la historia ustedes ya lo saben. Por esa rubia tentación le sacaron los ojos a Sansón, le cortaron el pelo, lo apresaron, ¿me entienden? ¿No? ¿Por qué? Porque sacó sus ojos del enfoque, su misión, su mandato, su comisión, la dejó por un ladito y dijo, me gusta esta rubia. Entonces, mis hermanos, vemos que Elías por un momento escucha la voz de Jezabel y tiene miedo y huye. Vemos por un instante cómo Pedro, cuando está alineado a la poderosa voluntad de Dios, él ministra bien, habla de Dios, habla correctamente. Pero cuando saca su enfoque y deposita su confianza en sus emociones lo traicionan. Del mismo modo, vemos cómo David, cuando él operaba bajo el poder de Dios, él pudo vencer al oso, pudo vencer al león, ¿no es cierto? Y lo destrozaba con sus propias manos, es lo que dice, pudo vencer al gigante Goliat, pudo vencer a los filisteos y a cada ejército que le salía al encuentro cuando confiaba plenamente en Dios Todopoderoso. Pero por un momento, él saca su enfoque de Dios porque estaba en su área de confort y pierde el rumbo, pierde la dinámica y se va por su propia dinámica y es donde comete el error. Hermanos amados, la Biblia nos enseña, aquel que se cree firme, mire que no caiga. Nadie puede decir, no, es que yo ya estudié 4 veces la Biblia, es que yo he sido pastor, o yo soy el maestro, o yo. Olvídese, olvídese. Nosotros tenemos que ser enseñables. Mi tercer apellido es aprendiz, ¿no? Yo soy Max López Pérez, aprendiz. Eso de maestro alguien lo puso por ahí, no me acuerdo ni sé de dónde apareció ahí, pero ya voy a decir que lo borre mejor, ¿no? Aprendiz que lo ponga mejor. Discípulo, discipulable, ¿no? Enseñable. Eso es lo que somos, es lo que seremos hasta el último día de nuestras vidas. Nunca dejaremos de aprender, nunca dejaremos de recibir de Dios, nuestro Señor. Para lo que fuere, para cualquier decisión que usted tenga que tomar, aún cuando tenga que orar, pídale a Dios que le dirija en su oración. Porque el Señor, porque ahí en la Biblia dice, ¿acaso
¿Sabremos pedir como conviene? A veces no sabemos ni pedir. No sabemos ni siquiera pedir. Entonces, que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a hacer una dirección, una oración correcta, que podamos llegar al corazón de Dios. Nosotros vimos el pasaje, ¿no? De Job 42:2. Dice, ¿no? Yo sé que todo lo puedes, Señor, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Él ya lo sabe todo. Él ya lo conoce todo. ¿Qué tenemos que hacer? Sumergirnos en esa verdad. Depositar nuestro corazón en Él. Depositar nuestra confianza en Él. Hoy hablaba con una señora. Esta señora tuvo dos hijos, uno que está vivo, que trabaja en la Contraloría de la República, y su hija, que era una gerente de la SUNAT, murió hace unos años de un cáncer maligno. Y de esa hija le ha quedado una nieta. Entonces, ella me contaba hoy día, a eso de las 11 de la mañana, hablaba con ella, y me decía, le pregunté por su nieta, porque hace unas semanas estaban sacándole unos análisis porque se había sentido mal. Se fue a un paseo con sus amigas de la universidad y por ahí algo pasó y bueno. Entonces, o sea, ella se ha quedado con la idea de que su hija murió pese a que ella le llevó a todos los lugares especializados de cáncer y esto, y análisis en los 3 laboratorios más famosos de Perú. Aparte, llevaban exámenes que lo hacían en Estados Unidos y los mandaban los resultados y todo eso. Y ella me decía hoy me decía, señor Max, yo no confío mucho en los resultados que dan los médicos y en los resultados que dan los laboratorios, porque mi hija le saqué, yo personalmente, saqué todos sus exámenes, todos, y todo salía bien, 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 que no tenía nada. Pero ella por ahí que se sentía mal, hasta que, dice ella, fui acá al INEC, hice mi cola, desde las 5 de la mañana, a las 2 de la tarde, un médico no me pidió ningún examen, solamente palpó, tocó con su mano y dijo, acá hay algo que no está bien y no me gusta, ¿no? O sea, y bueno, al poco tiempo su hija murió y su nieta se fue a un paseo hace poco, vive con esta abuela, estaba en la universidad y tal, y le pregunté por ella, y le digo, ¿cómo está Nati, señora Lourdes? Y me dice, señor Max, ya fui al otorrino, ya fui al neurólogo, ya fui al psicólogo, ya fui al psiquiatra, ya fui al hepatólogo, al no sé qué más. Solamente me falta un examen de un neurólogo médico, que deben dármelo el próximo martes. Y le digo, ¿por qué está haciendo todas esas cosas? Y obviamente yo sabía el antecedente que ha tenido con su hija. Entonces le dije, señora Lourdes, todas las cosas no van a suceder exactamente como lo sucedió en el anterior. Lo que pasó con su hija no tiene que pasarle con su nieta, a menos que usted haga esa confesión. Y le expliqué ahí, le hablé, gracias a Dios, el Señor me dio palabra. Y le dije que el poder de la vida y de la muerte estaban en nuestra boca, que con nuestra boca podemos bendecir y podemos maldecir, que con nuestra boca podemos sanar a la gente o podemos enfermarla, con nuestra boca podemos hacer construcciones y destrucciones, ¿no? Con nuestra boca. El poder de la vida y de la muerte está en tu boca. ¿Qué es lo que estás confesando? Entonces se lo dije. Le dije, un momentito, señora Lourdes. A ver, vamos a separar un poco esto, le dije. Yo lo respeto mucho a esa señora. Y le comencé a dar una palabra y el Señor me usó. Y y conversamos como 20 minutos era. Y le pude dar así seguidito. Y le dije, tu nieta no va a morir. No sé qué digan los otros, pero yo quiero decirle en el nombre de Jesús que no morirá, sino que vivirá y contará las maravillas del Señor. Ay, gracias, Señor Max. Ella está bien. ¿Sabe qué? No le ande buscando 5 pies al gato sabiendo que tiene 4. Ella está bien. No esté dándole lugar al diablo para que le ponga alguna cochinada ahí en su cuerpo de esa niña. Por favor, le digo, señora Lourdes, no haga eso. Confíe en Dios.
Entréguele sus cargas al Señor. Usted está que no puede dormir de estos 20 días de exámenes y de análisis y de citas médicas y de clínica y esto y lo otro. Le digo, ¿por qué? ¿Para qué? Y le dije, no necesita estar enfermo para morir. Ella conoció a Madeleine porque vivimos en uno de sus departamentos que ella nos alquilaba. Por eso es que lo conocemos. Entonces, le dije, acuérdate de Madeleine. Sí, yo sé, señor Marvin. Entonces le digo, ¿por qué estás buscando tanta cosa? Déjalo en paz ahí y no lo molestes a la niña. Declara en ella que ella está sana. Haz una confesión poderosa, una confesión de fe. Y tú eres como padre y madre para ella y tu confesión tiene mucho valor. En el nombre de Jesús, habla bien, habla sanidad, habla vida para tu nieta. ¿No? Esa es una chiquita de 19 años tiene. ¿No? Entonces, y cuando terminamos la conversación, me dijo, muchas gracias, me hizo mucho bien hablar con usted. Siempre es un honor hablar con usted, el hijo señora Lourdes. Si necesita, por favor, llámeme. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros sacamos el enfoque de Dios y lo ponemos en el médico y creemos que el médico tiene la última palabra sobre ti, estamos fregados. Si sacamos el enfoque del Señor y ponemos nuestros ojos en el juez, que el juez, ser humano, que se puede equivocar, susceptible de errores, pueda deliberar en tu contra, ya estamos fregados también. Si sacamos el enfoque del Señor y lo ponemos en cualquier hombre o mujer en esta tierra, dependiendo nuestra vida y nuestra felicidad sobre esas personas, hemos sacado el enfoque correcto. Estamos equivocados, estamos mal. ¿Qué dijo la palabra de Dios? Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Más buscad primeramente el reino de Dios y